Estamos en contacto con el doctor Ricardo Rutiman, pediatra, infectólogo de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos, FUNCEI, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, parte del Comité Científico de la Fundación Vacunar, varios argumentos para estar muy interesados en escuchar su palabra. Doctor, ¿cómo le va? Un placer recibirlo aquí en Mendoza. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el llamado. Un placer estar con ustedes. Gracias a usted por su gentileza. A ver, doctor, ¿dónde estamos parados a partir del anuncio del propio presidente, ¿no? Un laboratorio en la Argentina será el responsable de llevar adelante la fabricación de una de las vacunas, en este caso, la que se investiga en la Universidad de Oxford, contra la COVID-19. ¿Qué significa esto? ¿Estamos más cerca, estamos más lejos? ¿Nos va a quedar cerquita la vacuna? ¿Nos va a quedar igual de siempre? ¿Cómo es? No, definitivamente es una excelente noticia y creo que hace muy importante el acceso de la vacuna. Es fundamental. El tema del acceso creo que lo hemos manifestado ya, así como era muy importante el desarrollo clínico, era muy importante saber que una vez que la vacuna se aprobaba y cumplía todas las etapas regulatorias correspondientes, tuviera acceso. Entonces, ese aspecto, la verdad que ha sido fundamental y sobre todo con un acuerdo de transferencia tecnológica que no es la primera vez que ocurre. Nosotros ya tenemos experiencia en ese sentido. Les recuerdo que la vacuna de gripe en su momento de la pandemia en el 2009-2010, o sea, la pandemia del 2009 y a punto de partida de eso, la vacuna se dispuso de la vacuna en el 2010. Argentina fue el primer país de América Latina por el hecho de haber hecho un acuerdo de transferencia tecnológica muy parecido al que se hizo en esta oportunidad. Doctor, para que todos entendamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transferencia tecnológica? ¿Sabe lo que yo me imagino? Me imagino dos cosas. Una, que me van a mandar en un avión una máquina que va a servir para elaborar una vacuna. Voy a hablar con idioma del barrio, ¿eh? La otra cosa que me imagino es que tengo la máquina, pero en un tubo de ensayo, en algún aparato que me manden, me van a mandar partecita del suero que voy a utilizar para luego reproducirlo en mi laboratorio y fabricar millones de dosis. Cuéntenos, por favor. Hay diferentes acuerdos y la verdad tampoco conozco mucho el detalle porque, bueno, recién lo hemos conocido hoy. De todas formas, no solamente es importante eventualmente trasladar una máquina o trasladar parte de la producción, también es importante hacer entrenamientos, entonces compartir la experiencia de otros expertos y realizar entrenamientos correspondientes es tan importante como el hecho de tener bien la máquina, porque si tengo la máquina y no la sé usar, no me sirve para nada. Así que todo tiene sus pasos seguramente y la verdad tampoco conozco demasiados detalles de cuánto es lo que se va a producir acá y cuánto se va a producir en México. Creo que México también va a participar de este desarrollo. Lo decían algunas personas relacionadas a este acuerdo. En México sería todo lo que es el envasado, la dosificación, para luego ya la vacuna terminada redistribuir en los display que correspondan o en el envase que venga la vacuna, en el frasquito. Yo hablo básico para que todos entendamos, doctor. Sí, en el frasquito que luego llegará al vacunatorio o vendrá con una jeringuilla en el kit o en el vacunatorio tendrá una jeringa, sacan el líquido y me inoculan. Hoy el mundo está más cerca de lo que pensamos de concebir al menos una vacuna que nos haga resistentes a la COVID-19? Yo creo que si usted me pregunta la situación, o sea, es increíble cómo va evolucionando todo el conocimiento y en meses, a veces en días, pero pensándolo en abril, si usted me hubiese preguntado, yo pensaba, digamos, de que, bueno, los estudios recién se iniciaban, sabíamos de todas formas que iba a haber procesos que se iban a acelerar. Es importante diferenciar entre acelerar un proceso y saltearlo, ¿no? Porque obviamente todos estos procesos hay que acelerarlos. Estamos trabajando y los científicos están trabajando los 7 días de la semana, las 24 horas del día para tener una vacuna. Pero están cumpliendo con todas las fases que corresponden. Entonces, recordemos que esta vacuna es la que
más avanzada estaba, está ya en plena fase 3. Esta fase 3 se está haciendo en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil, es de las que está más avanzada en su desarrollo y por suerte tenemos mucha información también publicada. Es la que mejor acceso tenemos o de lo que respecta a las publicaciones, la que mejor conocemos. Entonces todo eso nos hace ser muy optimistas y bueno, y desde ya, volviendo a la pregunta, casi impensado, viendo para atrás en abril, ¿no? Ya a mitad de año teníamos alguna impresión de que el desarrollo estaba viniendo bien, que había los estudios de fase 1 y fase 2 estaban saliendo bien, entonces éramos un poquito más optimistas y pensábamos que podíamos tener una vacuna relativamente rápida. No quiero interpretar sus palabras, pero me veo en la obligación elípticamente de hacer una unión entre lo que usted dice y lo que anunció hace pocas horas el presidente ruso, en donde poco se sabe de esa vacuna y gran parte de la comunidad científica internacional dice, bueno, le deseamos mucha suerte, pero la verdad es que hay poco argumento científico, al menos al cual hayamos accedido. ¿Entendí bien? Interpretó perfectamente. Cuando me refería a saltear etapas era precisamente la fase 3, que es una fase que es la fase más importante. Es la fase que nosotros que pretendemos saber cuál es la eficacia de la vacuna y finalizar todo el tema de seguridad. Es una fase que involucra miles de personas y es fundamental para conocer exactamente y para nosotros en el día a día, en la práctica diaria, conocer cómo van a ser las indicaciones, ¿no? Bien, la fase 3 es, tengo la vacuna, busco a miles de personas por fuera de ese núcleo que habitualmente es el que más próximo está de la ciencia y voy poniendo placebos en algunos lados, es así, y en otras la vacuna real. Sí, en realidad, por supuesto, tiene toda una estructura regulatoria y ética que hay que formarla, digamos, es todo un protocolo de investigación, es un estudio que requiere unos pasos y que no, desde ya tienen que ser muy bien cumplidos. Argentina tiene mucha experiencia en eso, tiene una agencia regulatoria que es la ANMAT, que es muy sólida y tiene muchos años en la evaluación de este tipo de estudios. Sin ir más lejos, Argentina está participando en uno de estos estudios con una vacuna diferente a la que se anunció hoy, pero definitivamente con mucha historia en la investigación. Claro. Y es exactamente como usted dice, en los estudios de fase 3, en general lo que se hace es en forma randomizada, o sea, aleatorizada, sin que la persona sepa si recibe, y ni siquiera el investigador muchas veces sabe, si la persona va a recibir el grupo que nosotros llamamos control. A veces es un placebo y otras veces es otra vacuna comercialmente disponible y entonces por ahí la persona tiene de alguna forma está cubierta, le estamos dando un beneficio. Y del otro lado, la vacuna que yo quiero estudiar, que es específicamente, por ejemplo, la vacuna de coronavirus. Claro, y de ahí en más veo si le dio 2 líneas de fiebre o si generó anticuerpos y esos anticuerpos perduraron en la línea de tiempo de modo tal de hacernos inmunes. ¿Vamos entendiendo? Sí, y no es solamente el tema de la respuesta de anticuerpos, sino también la exposición frente a la infección o no. De ahí esa parte es más importante, o sea, no solamente la respuesta de anticuerpos, sino saber si esos anticuerpos van a servir para que yo esté protegido. Entonces, en el grupo que recibió, yo comparo la carga de la enfermedad en el grupo que recibió mi vacuna de estudio, mi vacuna de coronavirus, la carga de enfermedad de COVID, ¿no? Por supuesto, y la comparo con el grupo control que no recibió la vacuna. Si el grupo que no recibió la vacuna, que recibió la vacuna control o el placebo, tiene una incidencia de la enfermedad más alta, comparado al grupo que recibió la vacuna, calculo esa diferencia y ahí yo tengo la eficacia o el porcentaje de eficacia de mi vacuna. Clarísimo, doctor. Nosotros estamos hablando de vacunas, de albergar esta esperanza extraordinaria que es, bueno, una vez que la tengamos podremos comenzar a abrir puertas, portones y demás cuestiones haciendo un lenguaje del barrio. Y en Argentina de hoy, más de 7.600 casos. Esperable, no esperable, apresurada la cuarentena, postergada una situación que nos está complicando, ya no desde lo económico, no estamos planteando eso, desde lo psicológico, desde lo físico, desde nuestra salud.
Me gustaría conocer para terminar su opinión. Bueno, yo creo que la cuarentena comenzó cuando tenía que comenzar, digamos, o sea, eso permitió generar toda una infraestructura de salud pública que hubiese estado completamente colapsada hoy si no se hubiese hecho esta cuarentena, ¿no? En el momento que comenzamos la cuarentena, que fue allá en marzo, conocíamos, yo creo que el 10% de lo que conocemos del virus hoy. Hoy sabemos cómo el virus se disemina en líneas generales, todavía tenemos algunos aspectos un poco más y un poco menos, pero sabemos perfectamente lo importante que es el aislamiento y el distanciamiento social. Entonces, esos aspectos son los que tenemos que tener mucho cuidado. También el Ministerio y las autoridades de salud pública han trasladado un poco la responsabilidad también a la sociedad. Entonces, somos nosotros los que hoy estamos decidiendo cómo cuidarnos, porque la cuarentena en muchos lugares, yo vivo en la provincia de Buenos Aires y es una situación mucho más flexible de lo que era hace 2 o 3 meses. Entonces la responsabilidad hoy es de nosotros, es nuestra. Y entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Ya sabemos qué es lo que podemos hacer o qué tenemos que hacer y qué es lo que no podemos hacer. Entonces, frente a eso, probablemente estamos viendo esa conducta social en los números que estamos viendo, ¿no? Doctor, muchas gracias. Buenas noches, gracias por el contacto. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.